Luis Hurtado. Así es que vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Luis. Dios te bendiga, Luis. Supongo que este es el micrófono. No, tú ya tienes tu micrófono. Ok, entonces no te tengo que dar el mío. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, qué gusto estar aquí. No he podido disfrutar la convención como quisiera, pero... bueno, está bien, aquí se cuenta el mandado completo, ¿verdad? Pero sí, acabo de ser papá y ya me bautizaron las desveladas, ya me siento parte del club, ¿verdad? Pero es un viaje hermoso y pues gracias a Dios Él está. Entonces, me imagino, solo vi el tema, solo vi el título, pues imaginé lo deleitoso que será. Estudié la hermosura de la santidad y estuve leyendo el manual y qué precioso. Es algo sublime, es algo de verdad que no existe en este mundo y que solo con el Señor lo podemos experimentar. Y miren, la naturaleza deja muchos principios. Todo, como hemos estudiado, pues el mundo fue creado con la palabra de Dios y en cada aspecto de la vida, cada cuestión que podemos encontrar en la tierra, encontramos principios espirituales. Pero la santidad al principio no es algo tal vez que sea tan llamativo al hombre, pero una vez lo empezamos a probar se vuelve algo tan deleitoso y tan adictivo. Yo lo veía en la comida. Por cierto, comer sano es santidad también, pero yo lo veía en la comida. La chatarra es como el pecado, porque al principio es placentero, digamos, de un lado corrupto, pero luego empieza a tener consecuencias en nuestra salud, enfermedad, etc. Y comer sano al principio tal vez no es lo más rico, bueno, quitarle el azúcar, la sal y muchas cosas, pero después se vuelve tan placentero. Yo veía ese principio en esta semana y meditaba, así es la santidad del Señor. Al principio es una lucha con nuestra carne, pero luego se vuelve algo adictivo, mira, una adicción sana, y ahí sí nos podemos tomar y abusar de esa santidad en el buen sentido, todo lo que querramos, porque no nos va a hacer mal, le va a hacer mal al viejo hombre únicamente. Pero bueno, comencemos. El estudio que preparé fue el estado del templo en los días de Ezequías. Y creo que Ezequías es un personaje admirable que podemos aprenderle muchas cosas por la situación que él encontró, el estado de la nación de Judá que él recibió era algo deplorable, algo que iba en decadencia. Y como muchos sabrán, yo trabajo con huérfanos y me llamó mucho la atención porque el padre de Ezequías fue Acaz. Y Acaz, lo vamos a estudiar, este típico personaje, pero fue una persona que llevó a la nación de Judá a pecados terribles y añadió pecado sobre pecado. Bueno, pues Ezequías fue completamente diferente a su papá. Y hace años me recuerdo yo que le preguntaba al Señor, ¿por qué hay muchos de estos chicos con los que yo trabajo que son completamente diferentes a su papá? Porque la mejor enseñanza es con el ejemplo. Ustedes saben que los hijos copian el estilo de hablar del papá, su forma de caminar, de la mamá, etcétera, y muchas cuestiones, expresiones y el ejemplo que ellos tienen de niños, pues es algo que los marca. Pero yo decía, ¿por qué estos niños son tan diferentes a pesar de haber tenido un ejemplo tan negativo, tan lleno de cualquier cuestión que quebrante la ley del Señor? Y recuerdo que esa vez Dios me habló y me dijo, lo que pasa es que ellos se dejaron criar por mí. Y Jesús decía, lo que yo veo hacer a mi padre, eso hago. Entonces ellos pusieron los ojos en un padre diferente y copiaron ese ejemplo. Y Ezequías fue una de esas personas que dejó por completo el ejemplo que Acaz le dio a su padre y puso los ojos en otro padre, en un padre santo. Y por eso pudo llevar al templo a un lugar santo. Entonces, comencemos la historia de Ezequías, pues están Reyes, están Crónicas. Si quieren, vamos a 2 Crónicas 28. Vamos a ver los antecedentes, porque miren, qué difícil recibir una nación que está en completo pecado. Requiere muchas agallas y de poner, en ese tiempo pues Ezequías seguro puso su corazón en el Señor y que le importaba el mundo y la opinión ajena. Pero comencemos viendo acá, veamos los antecedentes, veamos qué pasó y de qué tuvieron que ser limpiados. Entonces leamos, comencemos del versículo 1 y 2 Crónicas 28, 1. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales,
Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Aquí está dándonos una introducción porque cuando veamos al final seguía añadiendo pecados. Pero miren, estamos hablando de la nación que Dios había escogido, que había recibido su ley moral, que había tenido matrimonio con el Señor, habían sido invitados a eso. Y ahora están hablando que están copiando todos los pecados de las naciones que el Señor había arrojado, que ya los había echado fuera. Bueno, miren, la gente que conoce la verdad necesita un esfuerzo extra para pecar. Porque cuando no la conocemos es tan fácil, andamos en nuestros placeres y deleites corruptos en la carne. Pero una vez tenemos la palabra, ustedes saben que necesitamos empujar un poco más para pecar. Y para que hayan llegado a ese punto es porque empujaron de tal manera que todas sus fuerzas las canalizaron en eso. Miren, ¿alguna vez le ha pasado a usted que dice, hoy sí no tengo fuerzas para orar? Miren, ¿saben qué pasa? Es una mentira. Sí tenemos fuerzas, solo que las fuerzas están en el lugar equivocado y tienen que ser santificadas. Entonces aquí ven las fuerzas con las que están pecando. Cuando estamos en esos momentos que no podemos ni siquiera orar, tenemos que ver dónde estamos poniendo nuestras fuerzas. Y quizás nuestra fuerza está en un enojo, está en pelear, en cualquier pecado, qué sé yo. Pero esas fuerzas las tenemos que santificar entonces. ¿Y qué fuerza la que tiene el ser humano? Imagínense haber tenido ese encuentro en el monte Sinaí, haber recibido todos los tesoros que tenían y llegar a ese punto. Eso nos demuestra la capacidad de la voluntad que el ser humano tiene. El ser humano de verdad que no tiene límites. Ustedes, si algo nos lo proponemos, de verdad lo podemos lograr. Y más con la sangre, las aguas, el fuego, su palabra y todo lo que tenemos. Entonces, eso... Aquí empezamos a ver los antecedentes de Acaz. Vamos al versículo ahora 16. Miren, aquí qué problema los que estaban ellos metidos a causa del pecado. Vamos al versículo 16 y dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Bueno, en los versículos anteriores empieza a ver todos los problemas que tenía Acaz. Se levantó el rey de Israel de ese tiempo. Ustedes saben que después de la muerte de Salomón, pues Israel y Judá se dividieron en dos reinos. Pues se levanta el rey de Israel y viene a tomar cautivos a muchas personas de Judá y mueren a filo de espada, se llevan a las mujeres. Una situación terrible, suficiente para que nos humillemos delante del Señor. Pero entonces aquí Dios solo está mostrando su misericordia. Solo está... Primero, me imagino cómo es el Señor de dulce. Empieza a hablar con profetas, empieza a recordarnos su palabra, etc. Y como seguimos empecinados en pecar, pues nos da un empujoncito extra y empieza a mandar tribulaciones. Eso solo es el amor del Señor para que ellos se humillen. Pero en ese momento donde se pudieron humillar, vienen y le piden ayuda al mundo, al rey, en este caso de Asiria. Y bueno, vamos a empezar a dar pasos para atrás y vemos cómo funciona la voluntad humana en que conocen al Señor y se alejan, ¿verdad? Pero entonces, un indicador bien alarmante en un cristiano es cuando empieza a pedir ayuda a cuestiones que ya no son el Señor, cuando antes lo hacía. Entonces empieza a pedir ayuda a este rey y empezamos a poner nuestra esperanza en cuestiones vanas, en humanos. Y miren, un ser humano, yo no digo que no pidan favores, podemos hacerlo, para eso está la hermandad, pero poner nuestra esperanza en un ser humano, que un ser humano nos puede redimir, nos puede salvar, nos puede resolver la vida y los problemas, de verdad que estamos perdiendo nuestro tiempo. Un ser humano no puede, es finito. Y cuando empezamos a hacer eso, el Señor hace que esas personas nos traicionen voluntariamente. Y no ve a la persona, ve al Señor, porque el Señor está mandando un mensaje diciendo, solo yo te puedo ayudar. Sigamos leyendo. Pero dice en el versículo 17, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Socón con sus aldeas, Tibná también con sus aldeas y Gimso con sus aldeas y habitaban en ellas. Entonces ya vino el reino de Israel, ahora vinieron los filisteos, vinieron los edomitas, miren el frente que tenían delante de ellos. Bueno, cuando nos alejamos del Señor, las naciones que ya teníamos adentro
que habíamos vencido, las cuestiones que habíamos conquistado, el terreno que habíamos ganado, lo empezamos a perder. Y qué terrible es trabajar tanto para luego alejarnos y empezar a perder lo que habíamos conquistado. Y ese es uno de los indicadores cuando vemos que ya no estamos en la comunión íntima con el Señor. Las cosas que ya vencimos nuevamente se levantan, toman fuerza, se multiplican, nos quitan lo que habíamos vencido. Y es tanto trabajo ustedes que la verdad es que tan fácil que era humillarse, ¿verdad? Pero ellos preferían el lado ardiente del amor del Señor. Todos los reinos multiplicándose, no solo toman fuerza, sino que empiezan a aparecer nuevas actitudes también en nosotros que antes no teníamos. Bueno, es hora entonces de humillarse y retomar esas fuerzas santificadas que necesitamos. Pero esto es de lo que más me llama el versículo 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente de Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, mas este no le ayudó. Bueno, creo que este ya es el punto alarmante, porque vino Acaz y fue a la casa de Jehová y empezó a saquear los tesoros que habían ahí y se los entregó voluntariamente a este rey para que lo ayudase. Pero ¿qué puede ofrecernos el mundo? Solo una falsa esperanza. Miren, vaya usted a pedir ayuda donde quiera, que definitivamente no la va a obtener. Hace un tiempo me recuerdo que vivía en otro lugar y bueno, empezaron a haber rumores de que había crimen, etcétera. Pero la gente bien confiaba, mire usted, pero la persona que vi enfrente era alguien que se dedicaba a negocios no muy buenos. Y por lo visto tenía 10 guardaespaldas, ustedes sabrán, ¿verdad? Y todos confiados, miren, pero no se preocupen, el Daya nos va a ayudar. Y en ese ratito, miren, lo confieso, pues todo lo hemos sentido. Y yo decía, sí, ¿verdad? Y estamos tranquilos. Cuando una voz brincó de aquí, me dijo, no confían en fuerza de hombre ni de caballo, sino en Jehová de los ejércitos. Y miren, yo me senté, Señor, perdóname. Dije, miren, todo fue en cuestión de 5 o 10 segundos lo que les estoy narrando. Pero esto es algo que está en nuestra naturaleza. Pero qué lindo atesorar la palabra, porque miren, yo pequé en ese momento y la palabra solita me fortaleció. Por eso es tan importante tener esa palabra preciosa. Pero bueno, en este momento, pues al rey acá no lo fortaleció la palabra, sino que él le entregó todo y le entrega los tesoros. Cuando entregamos nuestros tesoros al mundo es porque caímos ante la presión de los amigos, del mundo, de la sociedad, y empezamos a entregar nuestra inocencia, nuestra santidad, lo que nos habíamos guardado tanto para el Señor, lo rendimos a los pies de ellos y a ellos no les costó nada y no lo valoran, y el diablo está buscando devorar esos tesoros porque sabe lo preciados que son, si no, no anduviera detrás de ellos. Pero Acaz los rindió todos, despojó la casa de Jehová. Y miren, hay un principio que he aprendido en política y lo aprendió en la palabra también, pero el gobernante solo representa el estado del pueblo. Los gobiernos latinoamericanos son, lastimosamente, hay mucha corrupción, se habla mucho de eso, pero el pueblo, ¿saben qué? Es igual, tristemente. Entonces se dicen que allá roban, que allá solo tomando se la pasan, que allá esto, que son mentirosos. Bueno, vamos al pueblo y lastimosamente están en las mismas. Si vamos a gobiernos, obviamente estoy hablando de lo positivo porque los gobiernos escandinavos y europeos tienen índices por debajo del 1 o 2% de corrupción. Y vamos al pueblo y pues los almacenes ni siquiera tienen quien cobre, ¿verdad? Sino que ellos pasan solitos, agarran su vuelto, no se roban las bicicletas. Entonces, ese es el principio. El principio es que el gobernante solo representa al pueblo. Y obviamente hay cosas negativas allá también, pues no estoy hablando maravillas tampoco, pero ese es el principio. Entonces, cuando Acaz hace todo esto, no se levantó ninguna revolución a defender los tesoros del Señor, no se levantaron a quitar al rey, pongamos a alguien conforme al corazón del Señor, no. El pueblo estaba en las mismas. Entonces, Acaz solo representaba como una nación se había corrompido por completo. Entregó los tesoros y el versículo 22 dice, además el rey Acaz, en el tiempo que aquél le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Y ahora vamos a Reyes, porque allí también tenemos la historia.
Es Segunda de Reyes, no sé mal, 16, Segunda de Reyes 16. Dejemos un dedito ahí en Crónicas porque volveremos. Segunda de Reyes 16. Y leamos el versículo 10, Segunda de Reyes 16, 10. Bueno, dice, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió el sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. ¿Ok? Bueno, ya vimos que el rey Tiglat-Pileser traicionó al rey Acaz. Pero miren qué bondadoso y qué bueno este rey para compartir sus dioses y su pecado, ¿verdad? Para eso sí, miren, usted salga allá afuera y pida ayuda para pecar y van a venir como 20, 50 personas a ayudar. Pero dígale, oremos y solo la gente que esté buscando al Señor va a estar ahí. La gente para pecar necesita tener un grupo para que la presión sobre sus conciencias sea más fuerte y puedan bloquear la verdad. No lo están ayudando porque son sus amigos, eso es grave. La gente no quiere el interés, alguien que no tiene el amor del Señor no puede desearle a usted el bien. Pero entonces, qué bueno, pues todos pecamos igual, pues qué alegre, verán. Entonces de repente ya empiezan a creer las mentiras en verdades y de repente ese es el verdadero Dios, dirán ellos. Por eso es que pecan en grupo, eso es fácil, se ve en todos lados, ¿verdad? Pero bueno, él copió el modelo de los reyes que a él dice que lo habían destruido y ahí estaba entregado ya totalmente cauterizada su conciencia. Pero si leemos el versículo 17 en este mismo capítulo, dice, y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y también el mar sobre los bueyes de bronce que estaba debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Bueno, en el templo de Salomón había un mar de bronce, era la figura del perdón del Padre, y él lo quitó diciendo, ya no más necesito tu perdón. Estos son mis reyes, estos son mis dioses y ellos me salvarán. Eso fue ya lo último que se narra de ese rey. Seguro que ya estaba en su estado deplorable y no sé cuánto tiempo más de vida le quedaría después de eso. Pero quitó el mar, quitó el altar de bronce, quitó el perdón, ya no arrepentirme. Quitó las fuentes, ya no necesito lidiar con estos enojos. ¿Qué perdón? Yo no necesito perdonar a nadie, necesito hacer guerra. No me imagino cuál es la mentalidad que él tuvo. Eso fue lo último. Y como les digo, el pueblo no se levantó a defender la casa de Jehová, no hubo como cuando se hicieron el becerro de bronce y los levitas se levantaron con celo, aquí no hubo nadie. El pueblo estaba totalmente decaído. Ok, ese fue el reinado de Acaz. Ahora pasemos a Ezequías, veamos los antecedentes y ahora sí empecemos a edificar. Pero regresemos a Crónicas. Y ahora vamos al capítulo 29. Dice, Segunda de Crónicas 29, versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En Reyes dice que puso a Jehová como su única esperanza. Bueno, entonces esto es lo que les digo. Teniendo un padre en las condiciones, en el pecado que vivió Acaz, y ahora él toma una vida totalmente distinta. Y recibe un reino lleno de pecados. Bueno, nosotros como seres humanos cuando nacemos, obviamente si nuestras familias no eran cristianas, pues nacemos con una carga espiritual más pesada. Y yo soy testigo de lo que eso puede ser. Pero Ezequías no puso los ojos en la carga que le pusieron a él, sino puso los ojos en el Señor. Y muchas veces cuando estamos rompiendo iniquidades en nosotros, miren, a veces es tan difícil, ¿saben por qué? Porque no estamos rompiendo una iniquidad nuestra, es una iniquidad de generaciones. Estamos rompiendo una iniquidad de añales que añadieron pecado sobre pecado y por eso ahora es difícil. Pero más adelante le dice Ezequías a los levitas, a ustedes los eligió Jehová para santificarse y ministrar delante de él. Y a nosotros nos eligió el Señor para romper todos esos reinados que recibimos de atrás, todas esas iniquidades que cayeron sobre nosotros, Dios nos eligió. Bueno, sigamos leyendo, vámonos al versículo, en el 3, dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Lo primero que empezó a hacer fue
abrir otra vez ese templo. Y si quieres, vamos a Salmo 141. Dejemos un dedito aquí siempre, Salmo 141. Versículo 3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Ya van a ver los otros sentidos más adelante en las demás conferencias. Pero nuestros sentidos son puertas. Y a través de esas puertas entra toda la información, las percepciones que nosotros recibimos de este mundo. Y del Señor también. Y hemos visto en la triple naturaleza pues que tenemos sentidos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Bueno, Ezequiel lo primero que dijo es: abramos otra vez nuestros sentidos al Señor. Dispongamos otra vez nuestro oído para oír su voz, nuestros ojos para ver sus caminos. Dispongamos otra vez nuestro sentido del olfato para discernir, para poner nuestra esperanza sobre el Señor. Y empezó otra vez a abrir el corazón y decir: Señor, habla. Señor, muéstrame cuál es el camino. Y abrir las puertas al Señor también es cerrar las puertas al mundo. Y sabemos cuando nuestros sentidos han sido corrompidos, nosotros sabemos claramente por qué cosas. Pero en ese momento es tiempo de cerrarlos y decir: ya no más a esto. Señor, otra vez. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que decimos: ya no quiero hacer esto, ya no quiero a lo mismo, ya no quiero volver a esto? Señor, ¿cuál es el camino? Es el Espíritu Santo inquietándonos para que abramos eso. Y las empezó a reparar. Y dice, sigamos leyendo. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Y también se repite en el versículo 16 o 16 la inmundicia, pero aquí la inmundicia es, en pocas palabras, lo que está hablando era suciedad sexual y suciedad moral. Eso es lo que habla en el hebreo. Entonces, se imaginan de qué clase de cosas estaban adentro del templo, no afuera, adentro. Y encabezando la lista estaba el aspecto sexual, que va muy relacionado con la idolatría. Una vez le pregunté al Señor por qué la brujería siempre está relacionada tanto a lo sexual, y ellos estaban con los dioses de acera y saber cuántos dioses. Pero la brujería literalmente es el adulterio espiritual, buscar directamente al Señor. Y por eso se manifiesta en las fornicaciones, etcétera, porque es el adulterio físico con el cuerpo. Pues ellos habían cometido esos dos tipos de adulterio, el físico y el espiritual. Pero sacaron la inmundicia, la sexual y la moral. Y ahora vámonos al 6, versículo 6. Dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Aquí lo leímos rápido, pero si vemos es una escalera descendente. Comenzamos con: ya no quiero ir a la iglesia, bueno, ¿por qué hay que ir tan seguido? Pues un día sí, un día no. Y empezamos con enojo, y bueno, hoy no voy a orar, pero oro mañana. Y en mi Biblia, pues yo escucho una predica el domingo. Esos son los primeros pasos que damos hasta descender por toda una escalera que nos puede llevar, si no nos cuidamos, incluso la apostasía. Esa es la escalera, esos son los pasos que tenemos que cuidar. Pero bueno, quiero poner un principio. Si tenemos una escalera descendente, regresar al Señor también va a ser otra escalera. Y el ser humano quisiera que fuera: bueno, me arrepiento, ya todo normal con el Señor. Pues esa escalera ascendente va a llevar involucrada dolor, porque el dolor, una emoción, más información es aprendizaje. Entonces, si yo no experimento dolor para regresar al Señor, lastimosamente yo no voy a tener un aprendizaje de las consecuencias que el pecado puede tener. La voluntad del Señor es que aprendamos aquí. Miren, esto es lo que el Señor quiere aquí en nuestra palabra. Pero como caminamos hasta abajo, ahora vamos a tener que pasar un proceso de humillación, y entonces la información va a ser impregnada en nosotros y vamos a entender que esta palabra que habíamos leído era real. Pero si el Señor nos dejara con un camino sin dolor, no tendríamos gratitud.
porque no experimentaríamos lo que es estar en las consecuencias del pecado, en un lugar árido, en un desierto, sin aguas. Y entonces, como el hijo pródigo entró en sí mismo, decía, y dijo, volveré a la casa de mi padre. El Señor nos mete por un proceso difícil, y esos son los tiempos que ellos están viviendo aquí, un proceso difícil. Pero miren, recuérdense momentos donde hubieron emociones muy fuertes en su vida. Usted puede recordar qué ropa llevaba vestida, en qué lugar estaba, quiénes lo acompañaban, porque la emoción impregna en nosotros. Entonces el dolor solo va a ser en este momento para ellos como un entrenador, una barrera que ellos tienen que empujar para volverse fuertes, para decir, ¿quieres seguir al Señor? Sí quiero. ¿No vas a volver atrás? No, no voy a volver atrás. Y empujamos y avanzamos. El dolor tiene un propósito precioso en nosotros. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero el dolor impregna la palabra. Y si yo le digo a ustedes, recuérdense de un valle, lo seguro que les va a brotar no es el dolor que vivieron, sino la misericordia que el Señor tuvo en ese momento. Y van a decir, yo me recuerdo de la bondad que Él tuvo, cómo me rescató, cómo metió su mano y me sacó. Porque después dice Salmo 30, me desataste el cilicio y me ceñiste con alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Bueno, el Señor desata nuestro cilicio, pero necesitamos experimentar esa fuerza para subir. Entonces otra vez las fuerzas que están mal santificadas tenemos que santificar y darnos cuenta que sí podemos ir cuesta arriba. ¿Ok? Miren, el dolor también antecede a la gratitud, es algo que puse aquí. La voluntad del Señor no es que estemos toda la vida, bueno, si ya dijo el hermano que hay que sufrir para dar gracias, pues no es así. Podemos experimentar el dolor, claro, pero después una vez llegamos a la gratitud, podemos ir edificando sobre esa gratitud. Y miren, cuando nos envolvemos en la santidad, dígame si no, solo un mal pensamiento ya equivale a lo que sentíamos antes con un fin de semana terrible. Y decimos, Señor, yo no quiero sentir esto, amo tu santidad, Señor, guárdame en tu palabra. Bueno, sigamos leyendo y vamos al versículo 15. Dice, aquí empieza a dar la lista de todos los levitas, sacerdotes que se unieron, pero dice el versículo 15, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Pero miren, pongamos atención en el 15, reunieron a sus hermanos. Otra vez ese principio de la unidad. Usted tal vez está en los pecados más terribles, pero una vez decidió su corazón, voy a buscar al Señor. Créame que la nada va a empezar a aparecer la gente correcta y se van a unir a empujarlo como empujaban para el pecado también. Pero luego dice que tiraron la inmundicia en el torrente de Cedrón. Y aquí vamos a hacer énfasis. Primero Cedrón, las raíces en hebreo significan estar enlutado, luto, un dolor de un luto. Vamos a 1 Reyes 15, siempre guarden 2 Crónicas, 1 Reyes 15. Hay varios versículos, vamos a ver 1 o 2. Entonces vamos, 1 Reyes 15, versículo 13. Dice, también privó a su madre Maacá de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Y 2 Crónicas 15, y ahorita lo explico. Tiraron un ídolo en el torrente de Cedrón. Ahora, 2 Crónicas 15, versículo, creo que es el 14. Bueno, este es el mismo. Hay otro versículo en Reyes que no lo puse, pero bueno, miren, el torrente de Cedrón, lo que es un lugar donde quemaban los ídolos y lo echaban ahí, ¿verdad? Ok. Pero para tirar nuestros ídolos en el torrente tenemos que tener una actitud de luto. Miren, si usted dice, bueno, ya no más por hoy, usted no le dolió el pecado, no le dolió haber hecho eso, entonces usted no está en el torrente con luto. Una vez lloramos por lo que hemos hecho, de verdad experimentamos un verdadero arrepentimiento. Y les comparto algo bien breve. Yo trabajo con niños
con trauma y trastornos. Ellos, por las situaciones que vivieron, dejan de desarrollar empatía. Entonces pueden venir con usted, le maltratan, le pegan y él no van a sentir la más mínima culpa. Obviamente tiene un daño y yo entiendo su trasfondo y por qué los llevó a este punto. Pero uno de los ejercicios que hacemos es, ok, bueno, apunta qué hiciste mal, por qué estuvo mal y qué hiciste sentir en la otra persona. El primer día, pues, tal vez me rompen la hoja, ¿verdad? Pero conforme pasa el tiempo, empiezan a sentir ese dolor que hicieron. Y si usted una vez tiene algún pecado que no lo deja, apunte qué hizo sentir al Señor. Y a mí me ha funcionado. Porque en el momento que empezamos a tener la empatía con Dios y empezamos a ver, wow, lo que estoy haciendo está quebrantando tu ley, lo que estoy haciendo está causando en ti tristeza. Cuando dice que se arrepintió de hacer los hombres en la historia de Noé, imagínense el dolor que tenía el corazón del Señor y empezamos a sentir el dolor en él, empezamos a desarrollar esa empatía y vemos lo que hicimos, nuestros ojos se abren a cómo quebrantamos, a cómo nuestros pecados hirieron a los demás, a nuestra familia, a nuestros amigos, cómo destruyeron nuestra vida, cómo quebrantan la ley. Entonces empezamos a sentir ese luto. Y si usted no tira sus pecados con luto, no los ha tirado. Si usted no ha sentido dolor cuando quebró y se separó de algo, entonces no ha experimentado una verdadera separación. Porque dice 2 Corintios 7:10 que hay una tristeza que es de Dios, que causa arrepentimiento. Miren, tenemos que sentir dolor si usted se quiere alejar de algo. Si ha pasado años, no lo puede vencer. Tiene que pedirle al Señor que me duela, Padre. Quiero ver lo que causan mis pecados en ti, Señor. Cuando entramos en ministraciones, lo más sencillo para ver si alguien se ha arrepentido o no es que si no se ha arrepentido, le viene echando la culpa a todo mundo. Y dice, es que mi esto y el otro, y alegando, él nunca hizo nada malo. Pero cuando alguien está arrepentido, empieza a ver lo que hizo. Y se me arrepiento lo que hice. Vi cómo dañé a la otra persona, cómo dañé hijos, cómo dañé cónyuge, etc. Tenemos que sentir ese luto. Y el torrente de Cedrón era un torrente que desembocaba en el mar muerto, figura del perdón del Padre. Entonces una vez nos arrepentimos, el Señor abre sus brazos para simplemente perdonarnos. Pero esas lágrimas purifican, las lágrimas de verdad purifican. Y hay una figura en el cuerpo humano. Usted sabía que las lágrimas tienen toxinas. Y cada vez que alguien dice, no voy a llorar, me las trago, bueno, está tragando toxinas para los riñones, para los intestinos, para el hígado, etc. Entonces imagínense si una lágrima física tiene toxinas, ¿cuánto tendrá nuestra lágrima delante de los pies del Señor? Tiene todos nuestros pecados, nos está purificando, limpiando. Usted échese una buena llorada delante del Señor y le prometo que cuando abra los ojos ya no va a querer pecar igual, va a amar más al Señor. Bueno, una vez me compartió una frase de un libro y este autor decía, hasta que el pecado no sea amargo para nosotros, Cristo no será dulce. Y si estamos disfrutando todavía el pecadito, por eso es que, pero así, ¿por qué te emocionan? ¿Por qué? Bueno, no sé, ¿cuál es la gana con buscar tanto al Señor? Porque están experimentando todavía la dulzura, entre comillas, obviamente, es un dulce engañoso, pero no podemos experimentar la dulzura de Cristo por eso. Que el pecado sea amargo y en ese torrente se vuelve amargo. Miren, cuando uno se asquea del pecado, uno no tiene ganas, pero ni de verlo en pintura, ni de salir con nadie que haga eso, le causa repulsión. Ese es el punto al que el Señor nos quiere llevar si de verdad queremos ser santos como Él es santo. Sigamos. Vámonos al... Espero no bombardearlos tanto de información, si no pues escucharán la predica. Pues. Sacrificios, versículo 23. Versículo 23. 23. Sí, en Crónicas 29 siempre. Crónicas 29, versículo 23. Dice... Después hicieron acercar delante del rey de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Ahorita pues los miércoles estamos en la letra Samek. Y aquí una vez más dice cuando pusieron sus manos sobre esos corderitos, dice se apoyaron en ellos. Una vez más volvieron a apoyarse en Jehová. Eso es lo que está diciendo.
Y si recordamos todo lo que hizo el rey Acaz, se apoyaban en el rey de Asiria, se apoyaban en los dioses asirios. Esto es un gran paso. Dijeron, nuevamente el Señor es la respuesta, y pusieron sus manos sobre esos cabritos. Esa es samak, esa palabra. Y el versículo 24 dice, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Entonces aquí hay dos cosas. Tienen los sacrificios de expiación y tienen los holocaustos. Y la expiación se ofrecía por los pecados y los holocaustos eran ofrendas voluntarias. Holocausto significa escalón, como ascendiendo. Esa es la palabra. Entonces, ¿saben? Que lo único que necesitamos para subir esas gradas ascendentes es nuestro arrepentimiento, es nuestras ofrendas voluntarias al Señor. Es decir, Señor, yo antes le dedicaba tanto al mundo, ¿por qué no te voy a dedicar ahora mi oración a ti, Señor? Señor, antes pasé unas vergüenzas haciendo esto y aquello, ¿por qué ahora no voy a pasar vergüenzas hablando tu verdad? Danzando donde esté, cantando en las calles, hablando lo que tú quieras que hable, y les hablo puras experiencias. Pero eso es nuestra escalera que necesitamos. Esos holocaustos nos ayudan a subir. Pero si no le estamos ofrendando nuestro arrepentimiento, nuestros recursos y nuestro tiempo al Señor, no podemos seguir subiendo. Bueno, ellos sí lo hicieron. Empezaron a preparar. Luego aquí narra cuántos sacrificios, una cantidad tremenda que juntaron. Pero sigamos en el 26. Ya tenían los instrumentos listos. Y dice, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Bueno, si alguien me dice, yo perdí el cántico que tenía con el Señor, pues aquí está la clave. Solo ofrezca, solo Señor, llore sus pecados, arrepiéntase y venga con holocaustos y expiaciones y ofrendas voluntarias, y el cántico va a venir. Miren, dice Levítico 9:24 que cuando pusieron la ofrenda, el fuego descendió del cielo. El fuego es figura de amor, y ese descendía del cielo porque el ser humano no puede producir ni una pizca de amor por Dios ni por las cosas santas. No podemos, en nosotros solo hay amor corrupto hacia cualquier cosa que no sea el Señor. Pero una vez nos arrepentimos, ese fuego desciende del cielo y entonces ya lo empezamos a amar, ya lo empezamos a disfrutar, ya empezamos a deleitarnos en Él. Y miren qué lindo es estar en oración y solo contemplar su rostro. Y ¿qué importa el mundo? Pero es cuando el fuego del Señor ya descendió. Ese fuego descendía cuando habían ofrendas. Si no hay ofrenda, es por eso mismo no está ese fuego. Pero si queremos ese fuego, pues ofrendémosle al Señor. Levántense aquí dice en el versículo 20 que se levantó temprano Ezequías. Se levantaron temprano porque seguro le ofrendaban su tiempo también, le ofrendaban sus fuerzas. Mira, uno madruga para cualquier cosa, pero póngase a pensar por qué es difícil madrugar para el Señor. Obviamente hay oposición, ¿verdad? La carne no quiere, pues que la carne quiere madrugar para cualquier cosa menos el Señor, pero el ser humano tiene la capacidad de madrugar. Miren en Guatemala el tráfico que hay, a las 5 van metidos en el carro, ¿verdad? Entonces madrugar podemos, pero madrugar para el Señor tenemos que santificar esas fuerzas. Volvió el cántico de Jehová. ¿Se imaginan cuántos años pasaron sin ese cántico? ¿Se imaginan lo sublime, lo glorioso que fue ese momento? Bueno, pues para nosotros pasar un día, 2 días, una semana sin el cántico del Señor es un infierno, es un dolor. Yo no quiero vivir sin ese cántico, quiero alabar al Señor. Y si usted está viviendo sin el cántico del Señor, pues solo ofrende. Y de verdad Él es fiel, porque aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice su palabra. Vamos al versículo 28. Dice, y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y las trompetas sonaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Bueno, la palabra adorar ahí, ¿saben qué significa? Dar homenaje como a realeza, a la realeza. ¿Saben qué dijeron? Señor,
vuelve a ser nuestro rey. Sé tú quien gobierna otra vez. Y esa palabra también significa doblarse. Usted ha escuchado la expresión de dura cerviz. Bueno, la cerviz pues es aquí en el cuello. La gente dura cerviz es la que no quiere doblegar su cabeza, su voluntad. Y bueno, hay libros ahí de la salud que hablan sobre las enfermedades físicas relacionadas al alma, ¿verdad? Y se habla que la gente de dura cerviz es la gente con necedad y terquedad. Bueno, ellos rindieron su necedad. Los problemas de cuello son eso, pero ellos rindieron su necedad y dijeron: Señor, sé tú nuestra cabeza otra vez. Doblegamos nuestra cabeza, homenajeamos a nuestro rey. Lo adoraron doblegados, postrados. Eso significa esa palabra. Se pusieron una vez más bajo su gobierno, diciendo: Señor, te vamos a volver a consultar, vamos a volverte a pedir que nos guíes, que nos corrijas, que seas otra vez nuestro auxilio, nuestro socorro. Eso es lo que están haciendo ahí. Y ahora si nos vamos al versículo, el versículo 36 de ese capítulo dice: y se alegró Ezequías con todo el pueblo, que Dios hubiese preparado el pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente. Dios acelera los tiempos, ustedes. Si nos ponemos en una humillación genuina, Dios hace las cosas rápidamente. Pero todo va a depender del grado de humillación que tengamos. ¿Quiere que las cosas caminen? Pues no es metiéndole más fuerzas y no, hay que trabajar y contratemos consultores que nos ayuden y pidamos la ayuda a quien sea. No, la clave solo es humíllese y el Señor va a hacer las cosas rápidamente. La voluntad del Señor no es hacernos sufrir, eso que nos quede claro. La voluntad del Señor es que tengamos un aprendizaje de lo eterno en esta vida, una experiencia para que lleguemos a la eternidad llenos de gloria. Ya si es con dolor, si es con la palabra, si es viendo al vecino y dice: yo no voy a hacer eso porque ya vi las consecuencias, sea como sea, pero que se forme Cristo en nosotros. Ya si es ayunando, si es sufriendo, golpeando nuestro cuerpo voluntariamente, como decía Pablo. Cada quien elige cómo, pero el Señor solo quiere que crezcamos a su estatura. Eso es lo que el Señor quiere. Bueno, y en el capítulo 30, el versículo 15, aquí solo cambien de hojita, dice, leamos desde el 14. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón nuevamente. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. ¿Cuánto tiempo llevaban sin Pascua? Pues la verdad no sé, pero seguro era mucho. Una vez más pusieron su esperanza en la sangre de Jesús, en la sangre del Señor. Y miren lo poderoso que es su sangre, porque si nos vamos al capítulo 31, solo cambien de hoja. Y vamos al versículo 1, dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín. Y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Bueno, una vez bebieron la sangre del Señor por fe en la Pascua, se fortalecieron de tal manera que todo el pueblo salió de un mismo sentir a quebrar toda idolatría que encontraban en el pueblo. Y una vez nos empezamos a echar mano otra vez de la sangre del Señor, pues nos levantamos y decimos: ya vi la condición en donde estaba y quiebro todo, dejo todo por el Señor nuevamente y esta vez sí voy a caminar con el Señor. Eso fue lo que Israel quiso hacer. Y miren qué fuerza hay en su sangre. El momento que como decíamos, no tengo fuerzas para orar, lo que pasa es que dejamos de echar mano de las fuerzas de Él. Y nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué puede el ser humano? ¿Qué recompensa dará el ser humano por su rescate, bro? No podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que echar mano de esa sangre. Miren, este fue un pueblo que se apartó del Señor y regresó con todo su corazón. Pero nosotros, teniendo la palabra del Señor, no estamos invitados a retroceder de tal manera. Estamos invitados a vivir como la ciudadanía que tenemos en el cielo. Es del cielo, es la cultura del cielo la que queremos traer aquí a la tierra, la de la santidad. Nosotros estamos llamados a poner los ojos en ese agujero que dejamos en la roca. Es el lugar donde pertenecemos. Miren, en Isaías 1 habla sobre los topos y los murciélagos.
y esos dos animales son ciegos, ¿verdad? Pero los murciélagos están arriba y los topos escarbando en la tierra, porque los murciélagos van volando en el orgullo y los topos buscando en las cosas terrenales, ahí perdemos nuestra visión. Entonces, en el momento que dejamos de poner nuestros ojos en la roca, nos volvemos con esa naturaleza de ceguera espiritual y empezamos a poner los ojos en todos estos reyes y ídolos que ellos mencionaron. Pero miren, tenemos que poner los ojos en el Señor y apreciar la santidad. Ahora unos tips que les doy. La santidad del Señor se aprecia en el silencio también. Y bueno, he leído mucho de los monjes y ellos se metían al silencio con el Señor, a escuchar su silbo apacible, como dice Elías. Y eso lo podemos hacer en nuestro cuarto de oración. Cuando la santidad del Señor cae, es un terror que se siente. Y yo he sentido cuando el Señor desciende en su presencia, dan ganas de postrar. Señor, estás aquí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, eres bueno. Señor, eres precioso, eres hermoso. Su santidad es terror. Su santidad, lo menciono porque su santidad no es algo con lo que debemos jugar. No es algo a lo que debemos despreciar y no irnos fascinados por las cosas de este mundo. Ok, ahora quiero que oremos y tengamos una experiencia, cortito, pero que tengamos una experiencia. Y en ese momento quiero que meditemos en su santidad. Quiero que esta vez sea algo más sencillo. Y pueden ponerse de pie como quieran, pero quiero que sea algo más sencillo. Quiero que visitemos un lugar humilde del Señor, un lugar de silencio. Y pueden orar en silencio. No digo que no hagan bulla, si alguien grita, pues que grite, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero necesitamos tener una experiencia con el Señor. Bueno, papito, solo admire su santidad, solo mire sus ojos.